Túneles de las pirámides de Djoser, Egipto. La pirámide de Djoser, también conocida como la pirámide escalonada de Saqqara, es el monumento de piedra a gran escala más antiguo de la Tierra y se cree que es más antiguo que la propia pirámide de Giza. Esta estructura cambió la historia al marcar el inicio de la arquitectura monumental en el antiguo Egipto. Bajo su estructura de piedra caliza de 6 niveles se extiende un laberinto de túneles, cámaras y pozos que se extiende por más de 5 kilómetros, formando uno de los complejos subterráneos más intricados jamás creados en la antigüedad. Estos túneles, excavados en la roca a casi 30 metros de profundidad, representan un nivel de sofisticación arquitectónica que ni siquiera las pirámides posteriores superarían. En su centro se encuentra una cámara, construida con enormes bloques de granito, encajada en las profundidades de un pozo vertical de 28 metros de profundidad y 7 metros de ancho. La rodea una red de 400 salas y pasillos interconectados, algunos revestidos de piedra caliza pulida y decorados con delicados azulejos de loza azul. Los arqueólogos creen que estos túneles cumplían funciones tanto prácticas como simbólicas. Su trazado era deliberadamente complejo, un laberinto destinado a confundir a los intrusos y proteger la cámara funeraria de los ladrones de tumbas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en los túneles de Djoser provino de la Galería del Sur, largos pasillos que se extendían cientos de metros desde el pozo funerario. Estos pasajes contenían más de 40.000 vasijas de piedra. Durante las excavaciones modernas, los arqueólogos encontraron vasijas de alabastro, ataúdes de madera, restos óseos y fragmentos de herramientas dejadas por los trabajadores que construyeron el complejo. Algunos túneles parecen inacabados, lo que sugiere que los constructores ampliaron o modificaron el diseño con el tiempo. Los pasajes inferiores revelan nichos y pozos que conducen a cámaras secundarias, posiblemente utilizadas para enterrar a miembros de la familia real o sumos sacerdotes. Varios de estos túneles estaban sellados con enormes bloques de piedra caliza, lo que requería una precisión y coordinación extraordinarias para su instalación, un desafío de ingeniería incluso para los estándares modernos. Proyectos de restauración recientes han permitido a los investigadores reingresar a partes del laberinto subterráneo que anteriormente eran demasiado inestables para explorar. El mapeo 3D de alta resolución ha demostrado que los túneles forman un patrón geométrico intencional que irradia hacia afuera desde el pozo funerario como los radios de una rueda. Algunos corredores se alinean con orientaciones astronómicas, conectando la red subterránea con los movimientos celestes superiores, evidencia adicional de que todo el complejo piramidal funcionaba como un modelo simbólico del cosmos. La tumba sur, ubicada en el extremo opuesto del muro del recinto, añade otra capa de misterio. Contiene una versión en miniatura de la cámara funeraria principal, con su propia sala de azulejos azules y un sarcófago de granito. El hecho de que tanto el pozo funerario principal como la tumba sur se repliquen mutuamente sugiere una dualidad deliberada. Incluso hoy, gran parte del laberinto subterráneo de Djoser permanece sin excavar o inaccesible, bloqueado por secciones derrumbadas y techos inestables. Sin embargo, lo que se ha revelado demuestra que los constructores de la primera pirámide de Egipto ya poseían la maestría conceptual y técnica que posteriormente culminó en la Gran Pirámide de Giza. Cada cámara, pasillo y pozo bajo la pirámide de Djoser fue tallado con intención, un mapa físico y espiritual de la eternidad. Hipogeo de Al Safieni, Malta. Ubicado en Paola, Malta, el hipogeo de Al Safieni es uno de los yacimientos arqueológicos más misteriosos de la Tierra. Tallado completamente a mano en la piedra caliza de la isla hace más de 5.000 años, este complejo subterráneo es anterior a las pirámides de Egipto y Stonehenge. Sus constructores no dejaron registro escrito, herramientas identificables ni descendientes directos que expliquen su construcción o propósito. Descubierto accidentalmente en 1902 durante las obras de construcción, reveló un mundo subterráneo de cámaras, altares y pasadizos que parecen más avanzados y con mayor carga simbólica de lo que se esperaría de la Europa neolítica. El yacimiento desciende a través de 3 niveles que se extienden unos 11 metros por debajo de la superficie. Cada nivel parece haber sido planificado con lógica arquitectónica.
Los pasillos conducen a salas circulares, los nichos se conectan mediante umbrales tallados y las paredes muestran deliberados patrones ocre rojizos que aún se adhieren a la piedra. El nivel superior, que se cree que cumplió funciones funerarias, contenía los restos de más de 7.000 individuos. El nivel intermedio alberga la llamada Sala del Oráculo, una cámara famosa por su perfección acústica, donde una voz, emitida a ciertas frecuencias, resuena por toda la estructura. El nivel inferior, excavado a mayor profundidad en la roca sólida y sin luz natural, presenta túneles estrechos y pequeñas celdas que se cree que representan el inframundo en la cosmología prehistórica maltesa. Una de las características más misteriosas del hipogeo es su fenómeno de resonancia. Cuando una voz masculina entona unos 110 hercios en la sala del oráculo, todo el complejo vibra como si estuviera diseñado para amplificar el sonido humano. Esta propiedad acústica no es casualidad. Sus constructores moldearon las superficies curvas para concentrar la vibración, un principio similar al que los arquitectos modernos logran con software avanzado. La resonancia afecta los patrones de ondas cerebrales de los oyentes, creando una sensación de trance o alteración de la conciencia, algo que podría verse utilizado en la comunicación ritual con los muertos o lo divino. La tecnología y la comprensión del sonido que esto implica son extraordinarias para un periodo tan temprano. Igualmente desconcertantes son las espirales de ocre rojo pintadas en las paredes y los techos. Estos patrones, abstractos pero rítmicos, no tienen paralelismos claros con otros lugares de la prehistoria maltesa. Algunos arqueólogos los interpretan como símbolos de los ciclos vitales, la regeneración o el sol, mientras que otros sugieren que podrían haber representado ondas sonoras o campos de energía percibidos durante ceremonias. El descubrimiento del hipogeo reveló que se trataba de una civilización altamente sofisticada y avanzada que incorporó no solo brillantes técnicas de tallado en piedra, sino también la acústica en el diseño de sus templos. Los pigmentos utilizados eran orgánicos, probablemente derivados de la hematita, y han sobrevivido milenios en la constante temperatura y humedad subterránea. Su preservación ofrece una perspectiva excepcional de la vida estética y simbólica de una cultura desaparecida. Los restos óseos encontrados en el hipogeo añadieron un nuevo nivel de intriga. Estudios tempranos del siglo XX reportaron cráneos alargados en algunos de los entierros. Estas formas craneales, a diferencia de los cráneos humanos típicos, dieron lugar a teorías especulativas de aislamiento genético, deformación ritual o incluso orígenes no humanos. Si bien la investigación moderna atribuye la mayoría de estas formas a la variación natural o a la deformación post-mortem, la leyenda de los sacerdotes de cráneos alargados del hipogeo persiste en círculos de la arqueología alternativa. La falta de un catálogo antropológico completo, algunos cráneos se perdieron durante las primeras excavaciones, alimenta el misterio. Los cráneos malteses, matemáticamente, son tan largos que resultan inusuales, ya que sabemos cómo es o debería ser el cráneo humano. Resulta desalentador para muchas personas encontrarse con una versión única de ese cráneo. Uno se pregunta por qué. ¿Qué los hace diferentes? ¿Acaso no son como nosotros? ¿Son de otro mundo? Los artefactos descubiertos en el complejo profundizan el enigma en lugar de resolverlo. Pequeñas figuras de piedra conocidas como la Dama Durmiente o la Diosa Durmiente representan a una mujer reclinada de curvas pronunciada, descansando de lado en aparente paz. Se cree que simboliza la muerte y el renacimiento, pero su postura relajada transmite serenidad en lugar de luto. Otras figurillas muestran seres decapitados o andróginos que desafían las interpretaciones convencionales de la religión neolítica. La artesanía de estas estatuas no sugiere una experimentación primitiva, sino una tradición artística madura que valoraba la abstracción, la proporción y el equilibrio. La ingeniería del hipogeo en sí misma desafía las expectativas de la tecnología neolítica. Los constructores excavaron pasillos rectos, pulieron superficies y crearon cúpulas perfectamente curvadas sin herramientas metálicas.
La dura piedra caliza habría requerido una inmensa mano de obra, utilizando únicamente martillos de piedra y picos de asta. Además, todo el complejo se planificó teniendo en cuenta la ventilación y el drenaje. El aire circula a través de pozos ocultos y el agua nunca inunda los niveles inferiores, a pesar de la geología porosa de la isla. Esto implica una comprensión ambiental avanzada y una planificación a largo plazo que desafía la noción de sociedades prehistóricas simples. Otro detalle llamativo es la alineación de ciertas cámaras con puntos astronómicos. Algunos investigadores creen que las aberturas en los niveles superiores permitían que la luz solar alcanzara puntos específicos durante los solsticios o equinoccios. Esto vincularía el hipogeo con la red más amplia de templos megalíticos malteses, como Agar Kim y Mnaidra, que están alineados con precisión con las posiciones del amanecer. El hipogeo pudo haber funcionado como la contraparte subterránea de esos santuarios de la superficie, un descenso simbólico del mundo de la luz al seno de la tierra, donde la vida, la muerte y el renacimiento se representaban en rituales. Túnel de Ezequías, Israel. El túnel de Ezequías, también conocido como el túnel de Siloé, es una notable proeza de la ingeniería antigua. Excavado hace casi 3.000 años bajo la ciudad de Jerusalén, se construyó para asegurar el suministro de agua de la ciudad durante tiempos de guerra. El túnel recorre unos 533 metros, 1.750 pies, a través de piedra caliza sólida, conectando el manantial de Gijón, la principal fuente de agua de Jerusalén, con el estanque de Siloé, dentro de las murallas de la ciudad. Está excavado íntegramente a mano, desde ambos extremos simultáneamente, y sus constructores se encontraron exactamente en el centro, un logro que aún desafía toda explicación dada la tecnología del siglo VIII a.C. Según la Biblia hebrea, el túnel fue ordenado por el rey Ezequías de Judá en preparación para una inminente invasión asiria bajo el reinado de Sennacherib alrededor del año 701 a.C. El libro de las Crónicas registra: Ezequías obstruyó la salida superior de las aguas de Gijón y las dirigió hacia el lado oeste de la ciudad de David. El túnel garantizaba que los habitantes de Jerusalén pudieran acceder al agua de forma segura durante un asedio, a la vez que la negaba al enemigo exterior. La datación arqueológica mediante carbono y evidencia inscripta confirma la precisión de esta descripción. El túnel data del reinado de Ezequías, lo que lo convierte en uno de los sistemas de agua intactos más antiguos que aún funcionan. El método de construcción fue asombroso para su época. 2 equipos de trabajadores comenzaron a cortar desde extremos opuestos, uno cerca del manantial de Gijón y el otro desde el estanque de Siloé, y de alguna manera se abrieron paso a través de la roca retorcida hasta encontrarse. El túnel presenta múltiples curvas pronunciadas y un trazado irregular, probablemente siguiendo fisuras naturales en el lecho rocoso. Sin embargo, la alineación de los 2 equipos fue tan precisa que al perforar solo estaban separados por unos centímetros vertical y horizontalmente. Los ingenieros modernos aún debaten cómo los antiguos constructores lograron esto sin herramientas de topografía modernas ni luz. Algunos creen que seguían el sonido de los martillazos desde el otro lado mediante guía acústica, mientras que otros sugieren que utilizaron una forma primitiva de medición de líneas a través de pozos superficiales. La evidencia directa más convincente de la construcción es la inscripción de Siloé, descubierta en 1880, tallada en la pared del túnel cerca de su salida sur. Se trata de una copia de la inscripción escrita en letras hebreas antiguas. Describe el dramático momento en que los 2 grupos se encontraron dentro del túnel. Escrita en antigua escritura paleohebrea, la inscripción describe vívidamente el encuentro entre los 2 equipos. Mientras los canteros blandían el pico, cada uno hacia su compañero, y cuando aún faltaban 3 codos por cortar, se oyó la voz de un hombre que llamaba a su compañero, pues había una fisura en la roca a la derecha. Y el día de la perforación, los canteros golpearon, cada uno al encuentro de su compañero, pico contra pico, y el agua fluyó desde la fuente hasta el estanque, 1.200 codos.
Esta inscripción, ahora conservada en el Museo Arqueológico de Estambul, es uno de los ejemplos más antiguos e importantes de escritura monumental hebrea y ofrece un relato de primera mano de un antiguo proyecto de ingeniería. Dentro del túnel, la artesanía es extraordinaria. La altura del techo varía de 2 metros en algunos puntos a apenas 1 metro en otros, y el suelo del canal mantiene una pendiente constante, permitiendo que el agua fluya suavemente desde el manantial hasta la piscina. El desnivel total es inferior a 1 metro, una pendiente tan precisa que sería difícil de lograr incluso con instrumentos modernos. Las curvas del túnel sugieren tanto una adaptación a las limitaciones geológicas como un notable control de la ingeniería de drenaje. Estudios arqueológicos confirman que el manantial de Gijón estuvo una vez fuera de las fortificaciones originales de Jerusalén, una peligrosa vulnerabilidad durante un ataque. Al desviar sus aguas bajo tierra, los ingenieros de Ezequías ocultaron eficazmente el manantial y llevaron el agua de forma segura al interior de las murallas de la ciudad. El estanque de Siloé, alimentado por el túnel, se convirtió no solo en un depósito, sino también en un punto de encuentro público, mencionado más adelante en el Nuevo Testamento como el lugar donde Jesús sanó a un ciego. Durante siglos, el túnel permaneció enterrado y olvidado hasta su redescubrimiento en el siglo XIX por exploradores como Charles Warren y Conrad Schick. Desde entonces se ha estudiado intensivamente y sigue siendo uno de los ejemplos mejor conservados de la ingeniería hidráulica de la Edad de Hierro. Los visitantes modernos aún pueden vadear el agua fría hasta los tobillos que fluye por el estrecho y oscuro pasaje, una experiencia que ofrece un vínculo directo con el ingenio y la urgencia de sus constructores hace casi 3 milenios. Halligifogu, Inglaterra. Halligifogu, ubicado en la península de Lizard, en Cornualles, Inglaterra, es una de las estructuras subterráneas prehistóricas más enigmáticas de Gran Bretaña. La palabra fogu proviene del córnico ogo, que significa cueva, y Halligi es el ejemplo más grande y mejor conservado de estos misteriosos sistemas de pasajes de la Edad del Hierro, que no aparecen en ningún otro lugar con la misma forma. Oculto bajo los ondulantes campos de una antigua granja cerca de Maugan y Menage, el Halligifogu es una sinuosa red de túnel y cámaras revestidos de piedra que data de más de 2.400 años, construidos por los habitantes de Cornualles a finales de la Edad de Hierro alrededor del 500 a.C. Su verdadero propósito sigue siendo desconocido. La estructura consiste en un pasaje largo y estrecho de unos 27 metros o 90 pies de longitud, que conduce a cámaras laterales y túneles bajos y estrechos. Se construyó excavando una zanja profunda en la tierra y revistiéndola con muros de piedra seca, luego techándola con enormes losas de granito antes de cubrirla con tierra para formar un corredor subterráneo oculto. El resultado es un mundo fresco y silencioso bajo la superficie. Un lugar de oscuridad, aislamiento y silencio acústico. En Halligi, el pasaje principal es lo suficientemente alto como para que una persona pueda estar de pie, pero a medida que se profundiza, los techos descienden y los túneles se estrechan, obligando a quien entra a agacharse o gatear. Algunos túneles laterales se curvan y regresan a la entrada, dando al fogu una sensación laberíntica que parece diseñada intencionalmente para desorientar. La función de los fogus ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Hay más de una docena de ejemplos conocidos en Cornualles, todos construidos de forma similar, pero sin ninguna evidencia definitiva de su uso. En Halligi, las excavaciones descubrieron fragmentos de cerámica de la Edad del Hierro, huesos de animales y carbón, pero no hay signos de habitación doméstica ni ocupación permanente. Los muros lisos de piedra seca muestran una artesanía cuidadosa y una ingeniería deliberada. El esfuerzo supera con creces lo que se requeriría para un simple almacenamiento. Algunos investigadores han sugerido que los fogus como Halligi se usaban como refugios, construidos como escondites para los aldeanos durante las incursiones, especialmente dada la naturaleza turbulenta de la Gran Bretaña prehistórica tardía.
Las entradas estrechas y su ubicación oculta respaldan esta teoría, pero otros argumentan que los interiores estrechos y sinuosos los habrían hecho poco prácticos para grupos grandes o estancias prolongadas. Otra interpretación considera a Halligi como un espacio ritual o ceremonial. Su diseño subterráneo evoca un descenso simbólico a la tierra, el vientre de la diosa o el inframundo, temas frecuentes en los sistemas de creencias celtas y preceltas. La transición de la luz a la oscuridad, el aire fresco y húmedo y el silencio resonante podrían haber potenciado estados alterados de conciencia durante los ritos de iniciación o fertilidad. La forma del fogu se asemeja a un canal de parto, lo que lleva a algunos estudiosos a sugerir que se utilizaba para ceremonias simbólicas de renacimiento vinculadas a los ciclos estacionales o la fertilidad agrícola. También se ha considerado la posibilidad de su uso como almacén. La temperatura constante y fresca del interior habría hecho que los fogus fueran ideales para conservar alimentos, cereales o productos lácteos, funcionando de forma similar a las bodegas de raíces posteriores. Sin embargo, la sofisticación arquitectónica y la variabilidad entre los fogus implican que su propósito no era puramente práctico. Los pasajes de Halligi se retuercen, se estrechan y se abren inesperadamente, un diseño más adecuado para la procesión ritual o el movimiento simbólico que para el almacenamiento o escondite rutinario. Los estudios arqueológicos muestran que Halligi formaba parte de un asentamiento mayor de la Edad de Hierro, posiblemente una granja defendida o un pequeño recinto tribal. La entrada del fogu se encuentra en lo que habría sido el interior de este asentamiento, lo que sugiere que servía a la élite local o a la clase sacerdotal. Su coincidencia con otros fogus de Cornualle sugiere que estas estructuras podrían haber formado parte de una tradición cultural o religiosa regional exclusiva del antiguo suroeste de Gran Bretaña. La sensación de misterio se intensifica al considerar que Halligi y sus homólogos fueron finalmente sellados y abandonados en torno a la invasión romana del siglo I después de Cristo. Algunos fogus muestran signos de bloqueo deliberado con piedra y tierra, como si sus constructores quisieran cerrarlos permanentemente. Esto sugiere un cambio de creencias o la supresión de antiguas prácticas espirituales durante la romanización. Cuando fue redescubierta en el siglo XIX, Halligi se encontraba notablemente intacta, con sus pasadizos secos y estructuralmente estable a pesar de siglos bajo tierra. Hoy en día está gestionada por el English Heritage y permanece abierta a los visitantes, que acceden por una estrecha abertura de techo bajo a la fría y resonante oscuridad. El aire en el interior es denso y quieto, y cada sonido, pasos, respiración o goteo de agua parece amplificado. Para muchos, la experiencia se asemeja menos a explorar una ruina y más como entrar en un paisaje mental prehistórico preservado en piedra. Cámara subterránea de Giza, Egipto. La cámara subterránea de la Gran Pirámide de Giza es la sección más profunda y menos comprendida de todo el monumento. Excavada directamente en la roca a casi 30 metros por debajo de la base de la pirámide, esta cámara se distingue de las más refinadas cámaras del rey y la reina que se encuentran arriba. Es tosca, inacabada y extrañamente silenciosa, como si sus constructores la hubieran abandonado a mitad de camino o hubieran ocultado algo más antiguo en su interior. Este extraño nivel inferior ha fascinado a arqueólogos, ingenieros e historiadores alternativos durante más de 2 siglos, porque su existencia desafía tanto la lógica como la cronología convencional. La cámara fue explorada en detalle por primera vez por viajeros tempranos como Nathaniel Davison en el siglo XVIII y más tarde por exploradores como el coronel Howard Wise y Flinders Petrie. Descubrieron que el pasaje que conduce a ella desciende abruptamente desde la cara norte de la pirámide, continuando por más de 100 metros a través de piedra caliza sólida. El túnel se estrecha a medida que se acerca a la cámara, que mide aproximadamente 14 por 8 metros y unos 3,5 metros de altura. El suelo es irregular, las paredes sin pulir, y un profundo pozo rectangular, a veces llamado pozo, se excava en su centro, descendiendo 12 metros más hacia la oscuridad. No hay inscripciones, grabados ni jeroglíficos que marquen el espacio, lo que deja su función en el mero misterio.
Sin embargo, la precisión de la ingeniería del pasaje descendente contrasta marcadamente con el aspecto inacabado de la cámara. El túnel está alineado casi a la perfección con el norte verdadero, con una desviación de menos de un cuarto de grado, y su pendiente de 26 grados refleja los pasajes ascendientes superiores. Esta simetría implica una planificación deliberada, no un accidente. Algunos investigadores proponen que la cámara subterránea formó parte de una fase anterior de la construcción, quizás de una civilización predinástica o perdida que constructores posteriores incorporaron a la Gran Pirámide. La roca erosionada, las diferentes marcas de herramientas y el suelo irregular respaldan la idea de que esta cámara anterior podría ser miles de años más antigua que la superestructura construida sobre ella. Uno de los mayores misterios de la cámara es su propósito. La egiptología convencional sugiere que fue concebida como una cámara funeraria inacabada para el faraón Keops, posteriormente abandonada al modificarse el plano. Sin embargo, nunca se encontró sarcófago, ajuar funerario ni evidencia de enterramiento humano. El pozo en su centro complica esta explicación. Los primeros exploradores intentaron introducir cuerdas en él, esperando encontrar un pasadizo o cámara oculta debajo, pero terminó en roca sólida tras varios metros. El pozo parece haber sido excavado en etapas. La parte superior toscamente tallada, la inferior más refinada, lo que sugiere que fue modificado posteriormente por alguien que descubrió y reutilizó la cámara. Otro enigma persistente reside en la calidad del aire y el comportamiento acústico de este espacio subterráneo. A pesar de su profundidad, la cámara mantiene aire respirable mediante un sistema de ventilación natural que parece artificial. Las sutiles diferencias de temperatura entre los pasillos superior e inferior crean convección, permitiendo un flujo de aire continuo. El comportamiento del sonido es igualmente extraño. Ciertas frecuencias resuenan profundamente a través de la roca, de forma similar a los efectos acústicos encontrados en el hipogeo de Al Saflieni en Malta y otros yacimientos megalíticos. Algunos investigadores especulan que los antiguos constructores comprendían estas propiedades sónicas y las utilizaban con fines rituales o energéticos, posiblemente relacionados con los armónicos geométricos de la pirámide. Los escáneres modernos han revelado nuevos enigmas. Estudios con georradar y tomografía de muones. Estudios realizados en las últimas décadas sugieren la presencia de huecos o túneles adicionales que se ramifican cerca de la cámara subterránea. Un estudio japonés de 1987 detectó anomalías debajo y junto a la cámara, lo que posiblemente indica cavidades no descubiertas o secciones llenas de agua. Datos posteriores del proyecto Scan Pyramids de 2017 confirmaron la existencia de grandes huecos sobre la Gran Galería, pero anomalías más pequeñas cerca de la base permanecen sin explorar. De verificarse, estos podrían indicar una extensa red subterránea bajo la meseta de Giza, que conecta la pirámide con templos y pozos cercanos, o incluso con el legendario Salón de los Registros, cuya existencia se rumorea desde hace tiempo bajo la Esfinge. Textos antiguos y tradiciones locales también alimentan el misterio de la cámara. El historiador árabe al-Makrizi escribió en el siglo XIV que las pirámides se construyeron para proteger el conocimiento secreto y los tesoros de una inundación inminente. Otros cronistas mencionaron pozos y pasadizos sellados que conducían a salas de archivos que contenían la sabiduría de una época perdida. En el siglo XIX, los exploradores informaron haber percibido sonidos huecos bajo sus pies al golpear cerca de la región subterránea, lo que sugería túneles aún no descubiertos. Algunos mapas dibujados por los primeros egiptólogos, incluidos los del coronel Weiss, insinuaban la existencia de pozos laterales que se extendían horizontalmente desde la cámara, aunque excavaciones posteriores no lograron confirmarlos. Las superficies inacabadas de la cámara invitan a la especulación sobre su función simbólica. Algunos estudiosos argumentan que representa el inframundo o el montículo primordial que emerge del caos, reflejando el mito egipcio de la creación. Según esta perspectiva, la cámara inferior simbolizaría el útero de la tierra, mientras que la cámara del rey, situada en la parte superior, representa la ascensión a los cielos.
Esta interpretación se alinea con la función cosmológica más amplia de la pirámide como máquina de resurrección, una metáfora arquitectónica de la transformación del alma de materia a espíritu. Por lo tanto, la rugosidad de la cámara podría haber sido intencional, representando el estado crudo y caótico anterior a la creación. Otros investigadores han propuesto teorías más radicales. Algunos proponen que la cámara subterránea formó parte de una antigua central eléctrica, un sistema hidráulico o un generador de energía vibratoria. En estos modelos, el pozo pudo haber funcionado como una cámara hidráulica donde el agua se presurizaba y oscilaba a través de los conductos internos de la pirámide. Esto explicaría la presencia de humedad y depósitos de sal en las paredes inferiores, algo inusual en un entorno tan seco. Experimentos con resonancia acústica y modelado electromagnético han demostrado que la geometría de la pirámide puede amplificar las vibraciones naturales de la Tierra, lo que sugiere que la cámara podría haber desempeñado un papel en la canalización de estas energías. Aunque especulativa, la precisión del diseño de la pirámide dificulta descartar estas hipótesis por completo. En 1993, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink, conocido por descubrir las misteriosas puertas dentro de los pozos de la Cámara de la Reina, propuso revisar la cámara subterránea utilizando equipo robótico. Argumentó que los niveles inferiores de la pirámide podrían contener datos intactos sobre sus fases de construcción o pasajes ocultos llenos de escombros. Las autoridades egipcias negaron durante años cualquier exploración adicional, alegando razones de conservación. Hasta la fecha, el acceso a las secciones más profundas sigue restringido al personal capacitado y muchos de los pasillos laterales visibles en los primeros estudios están bloqueados o llenos de sedimentos. El misterioso nicho rectangular de la cámara, en su pared este, añade aún más intriga. Parece una puerta que no conduce a ninguna parte, excavada en la piedra caliza con precisión matemática, con su borde superior a la altura del horizonte de la cámara. Algunos creen que era un umbral simbólico que marcaba la entrada al más allá, otros lo ven como evidencia de un pasaje sellado aún por abrir. La suavidad de este nicho en comparación con las paredes rugosas que lo rodean sugiere que los constructores lo tallaron con una clara intención geométrica, posiblemente alineada con ejes magnéticos o astronómicos. Las condiciones ambientales dentro de la cámara subterránea también son peculiares. La humedad se mantiene más alta que en cualquier otro lugar de la pirámide y la temperatura fluctúa menos de 1 grado Celsius durante todo el año. Estas condiciones estables podrían haber sido diseñadas para preservar algo, material orgánico, pergaminos o reliquias, aunque nada de esa naturaleza ha sido registrado oficialmente. Sin embargo, dada la accesibilidad limitada de la cámara y la tendencia de los primeros excavadores a extraer artefactos sin documentación, lo que alguna vez pudo haber descansado allí podría ya estar perdido. Gruta de las Conchas, Inglaterra. Oculta bajo una calle común en la ciudad costera inglesa de Kent, la Gruta de las Conchas de Margate es un misterioso pasadizo bordeado por aproximadamente 4,6 millones de conchas marinas, dispuestas en intrincados patrones geométricos y simbólicos que brillan en la penumbra como un mosaico de coral vivo. Descubierta en 1835 por pura casualidad, sus orígenes, propósito y constructores permanecen completamente desconocidos. Ningún documento, registro o leyenda local anterior a su descubrimiento da siquiera una pista de su existencia. La historia de su descubrimiento es tan extraña como el lugar mismo. Un hombre local llamado James Newlove estaba cavando un estanque para patos en su jardín cuando su hijo cavó por un agujero que se abrió bajo tierra. Cuando Newlove bajó una lámpara y lo siguió, encontró un pasadizo que serpenteaba profundamente en la tierra, con sus paredes y techos completamente cubiertos de conchas marinas, berberechos, mejillones, ostras, lapas y caracoles marinos, todo prensado en una fina capa de yeso. Lo que había entrado era una especie de templo subterráneo, un túnel sinuoso de 21 metros que conducía a una cámara central rectangular con techo abovedado y un pequeño nicho similar a un altar. Las superficies resplandecían con millones de conchas dispuestas en complejas espirales, motivos florales, soles, estrellas y símbolos serpentinos. Hasta el día de hoy nadie sabe quién lo creó ni cuándo.
Las primeras estimaciones apuntaban al siglo XVIII, pero el estilo no guarda semejanza con la arquitectura decorativa georgiana. Otros propusieron un origen romano, una ermita medieval o incluso una cámara de iniciación pagana de la época precristiana. La ausencia de hollín o residuo de cera en el techo implica que no estuvo iluminado con llamas abiertas durante largos periodos, lo que sugiere un uso ritual limitado. La datación científica ha resultado casi imposible porque las conchas contienen muy poca materia orgánica para realizar pruebas de carbono y la tiza subyacente no ofrece ninguna pista sobre su antigüedad. El simbolismo que cubre cada centímetro de las paredes no ha hecho más que ahondar el misterio. Patrones de espirales y triángulos se repiten por todas partes, evocando motivos tanto orientales como masónicos. Algunos ven símbolos solares o de fertilidad, otros ven serpientes y diagramas cósmicos. Un elemento central, conocido como la sala del altar, exhibe un arco apuntado cubierto de conchas en abanico dispuestas como rayos de luz. Sobre ella, una cúpula de círculos concéntricos podría representar el cielo. El túnel que conduce a esta cámara se estrecha y curva, brindando al visitante una sensación de iniciación o transición del mundo exterior a un interior sagrado. Lo que hace aún más extraña la gruta es su aislamiento. Margate no cuenta con sistemas de cuevas naturales y las paredes de tiza de la gruta están talladas a mano. Quien la construyó tuvo que excavar miles de pies cúbicos de roca en una oscuridad casi total y luego fijar minuciosamente millones de conchas con una mezcla adhesiva de tiza, arena y aceite de pescado. Las conchas parecen provenir tanto de costas locales como lejanas, lo que indica una recolección y transporte organizados. La magnitud del trabajo sugiere que no se trata de un individuo excéntrico, sino un proyecto coordinado. Sin embargo, no existe constancia de tal proyecto en archivos locales, registros eclesiásticos ni escritura de propiedad. A lo largo de los años han surgido diversas teorías. Algunos escritores victorianos lo imaginaron como un templo romano de Neptuno o un santuario dedicado a un antiguo culto marino. Otros creían que se trataba de una necedad del siglo XVIII, construida por una sociedad secreta como los masones o los rosacruces, y que sus patrones de conchas encriptaban conocimiento esotérico. Algunos investigadores modernos incluso especulan que podría datar de la era prehistórica, cuando los primeros británicos construyeron sitios ceremoniales subterráneos para honrar las fuerzas naturales. Ninguna de estas teorías encaja a la perfección. La obra de arte combina motivos de múltiples tradiciones y la artesanía supera con creces la de una mera gruta ornamental. A pesar de haber sido estudiada durante casi 2 siglos, no ha surgido ninguna evidencia definitiva sobre quién la construyó ni por qué. Sus paredes no presentan inscripciones, símbolos religiosos vinculados a una fe específica, ni signos de habitabilidad. Las conchas no muestran desgaste, lo que implica que el sitio fue sellado poco después de su finalización y olvidado. Esta ausencia de contexto convierte a la Gruta de las Conchas en uno de los enigmas más puros de la arqueología, una obra de arte sin un artista conocido, un templo sin un dios conocido. Túnel de Teotihuacán, México. Bajo la antigua ciudad de Teotihuacán, en el centro de México, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la era moderna, un túnel oculto que se extiende directamente debajo del templo de la serpiente emplumada. Su existencia se había sospechado durante mucho tiempo, pero fue solo en 2003 que las fuertes lluvias abrieron un socavón cerca de la base de la pirámide, revelando un pozo vertical que conducía a las profundidades subterráneas. Lo que los arqueólogos mexicanos finalmente descubrieron transformaría la comprensión de esta misteriosa ciudad, no solo como un poder político y arquitectónico, sino como un centro de rituales, cosmología y muerte como ningún otro en Mesoamérica. El túnel desciende unos 18 metros bajo la superficie y se extiende por más de 100 metros directamente hacia el corazón de la pirámide. Cuando el arqueólogo Sergio Gómez y su equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia entraron al pasaje, descubrieron que había sido sellado deliberadamente hace casi 1800 años por los propios habitantes de la ciudad. La entrada estaba bloqueada por enormes piedras y llena de escombros, lo que sugería que quien la cerró quería preservar lo que yacía en su interior, no destruirlo.
La excavación duró más de una década, ya que el túnel estaba completamente repleto de tierra y escombros, lo que requirió la remoción de cientos de toneladas de material. Lo que emergió asombró al mundo. El pasaje estaba revestido de paredes recubiertas de pirita en polvo, oro de los tontos, que brillaba a la luz de las antorchas como una galaxia de estrellas. El suelo estaba sembrado de ofrendas, conchas marinas, jade, cuchillos de obsidiana, pelotas de goma, cerámica e incluso esqueletos de animales como jaguares, lobos y águilas, cada uno enterrado de manera ritual. Los arqueólogos descubrieron cientos de figurillas y máscaras de piedra verde perfectamente talladas, algunas dispuestas como si se tratara de ceremonias congeladas en el tiempo. Más adelante se encontró mercurio acumulado en cavidades y canales, un elemento poco utilizado en la antigüedad, pero a menudo asociado con la alquimia, la reflexión y el inframundo. Cuanto más profunda era la excavación, más singulares se volvían los descubrimientos. Cerca del final del túnel se encontraban 3 cámaras que formaban una cruz bajo el centro de la pirámide. En su interior, los investigadores encontraron montañas en miniatura construidas con piedra tallada, ríos representados por mercurio líquido y pequeñas esferas de pirita incrustadas en las paredes que brillaban como estrellas en la oscuridad. En conjunto, estas características parecían recrear el cosmos mismo, un modelo simbólico del universo subterráneo, donde la creación y la muerte se entrelazaban. Quedó claro que el túnel no había sido un cementerio ni una catacumba, sino un inframundo sagrado destinado a reflejar el cielo. Los análisis químicos y geológicos demostraron que el mercurio no pudo haberse formado de forma natural allí. Había sido transportado y vertido intencionalmente para simbolizar ríos o lagos sagrados, posiblemente representando las aguas primordiales de las que, según la mitología mesoamericana, surgió el mundo. La presencia de polvo de pirita, hematita y magnetita sugería que los antiguos constructores utilizaban materiales reflectantes para imitar al cielo nocturno. Todo el complejo fue diseñado para evocar una experiencia sobrenatural, un descenso a la oscuridad seguido de un encuentro con la luz, el oro y el orden celestial. El uso del mercurio, que antes se creía desconocido en la antigua Mesoamérica, ha provocado una intensa especulación. Algunos lo ven como evidencia de una experimentación tecnológica, quizás en metalurgia o conservación, mientras que otros lo ven como algo puramente simbólico, un espejo líquido entre mundos. Científicos modernos con equipo de protección confirmaron la presencia de mercurio en múltiples cavidades selladas, junto con rastros de resina orgánica que podrían haber sido utilizados para contenerlo o canalizarlo. Su brillo y reflejo a la luz de las antorchas habría creado la ilusión de agua en movimiento y luz radiante, realzando la atmósfera espiritual. A medida que avanzaba la excavación, los arqueólogos emplearon mapeo 3D, escaneo infrarrojo y georradar para documentar cada detalle. Los escaneos resultantes revelaron aún más vacíos ocultos aún por explorar, lo que sugiere la existencia de cámaras adicionales bajo la pirámide. En total, se catalogaron más de 75.000 artefactos del túnel, muchos de ellos diferentes a cualquier otro encontrado en Teotihuacán, evidencia de que este no era el lugar de enterramiento de un gobernante, sino un depósito sagrado de poder cósmico. Ciudad subterránea de Derinkuyu, Turquía. Derinkuyu es uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos jamás realizados, una ciudad subterránea completa excavada directamente en la roca volcánica del centro de Turquía. Descubierta accidentalmente en 1962, cuando un lugareño derribó un muro durante las renovaciones de su casa, reveló la abertura a un pasadizo descendente que conducía a un inmenso laberinto subterráneo. Lo que comenzó como una cámara oculta, pronto se convirtió en una ciudad entera que se extendía más de 84 metros bajo tierra, a lo largo de 18 niveles distintos de túneles y habitaciones. Podía albergar a más de 20.000 personas, junto con sus animales, alimentos y agua, formando una civilización autónoma oculta bajo tierra. Los arqueólogos que exploraron el yacimiento quedaron atónitos por su sofisticación. Derinkuyu albergaba viviendas, almacenes, cocinas, lagares, establos, iglesias e incluso escuelas.
Un pozo de más de 55 metros de profundidad proporcionaba agua potable, mientras que miles de estrechos conductos de ventilación mantenían el aire fresco circulando por todos los niveles. Cada pasadizo fue diseñado deliberadamente para la seguridad. Los estrechos pasillos obligaban a los intrusos a moverse en fila india, y enormes puertas circulares de piedra, algunas de hasta media tonelada de peso, podían colocarse desde el interior para sellar cada sección. No se trataba de un refugio rudimentario, sino de una fortaleza subterránea cuidadosamente diseñada, capaz de sustentar la vida durante meses o incluso años durante asedios o desastres. El propósito y el origen de Derinkuyu siguen sin resolverse. La región de Capadocia ha sido ocupada por innumerables civilizaciones: hititas, frigios, persas, griegos, romanos, bizantinos y otomanos, y todas ellas utilizaron las cámaras subterráneas en algún momento de la historia. La evidencia muestra que los primeros cristianos se escondieron allí para escapar de la persecución romana y que los habitantes posteriores buscaron refugio durante las invasiones árabes y las incursiones mongolas. Sin embargo, ninguno de estos grupos dejó constancia de la construcción de la ciudad. La piedra volcánica no puede datarse mediante carbono y no existen inscripciones ni marcas de construcción. Por esta razón, los científicos solo pueden teorizar. Algunos proponen que los hititas lo comenzaron alrededor del 12.000 a.C. Otros atribuyen a los frigios en el siglo 8 o 7 a.C. Pero el tamaño, la planificación y el esfuerzo requeridos sugieren que quien lo inició perteneció a una cultura mucho más antigua y organizada que cualquier otra conocida de esa época. La ingeniería de Derinkuyu revela un conocimiento avanzado del flujo de aire, la geología y la defensa. Los pozos de ventilación verticales, que se cuentan por miles, actúan como pulmones naturales para la ciudad, extrayendo aire fresco de la superficie incluso en sus puntos más profundos. El pozo fue diseñado para ser inaccesible desde el exterior, asegurando que los atacantes nunca pudieran envenenar el suministro de agua. Las puertas de piedra se colocaron con precisión para equilibrar su inmenso peso, permitiendo que una sola persona las moviera a pesar de su masa. La consistencia de estos principios de diseño a lo largo de 18 niveles indica una planificación centralizada, no una excavación aleatoria durante siglos. Descubrimientos posteriores confirmaron que Derinkuyu era solo una parte de un vasto mundo subterráneo. A solo unos kilómetros de distancia se descubrió otra ciudad subterránea, Kaymaklı, con una extensa disposición horizontal y una arquitectura similar. Los túneles parecen conectar ambos yacimientos, extendiéndose kilómetros bajo la superficie. En 1972, la ciudad de Özkonak, a 56 kilómetros de distancia, reveló las mismas características: establos, lagares, puertas de piedra y sistemas de ventilación. Incluso contaba con pozos de comunicación entre niveles y trampas de aceite defensivas sobre las puertas. La evidencia apuntaba a una cultura coordinada a gran escala de constructores subterráneos que antaño ocuparon gran parte de Anatolia Central. Las excavaciones del siglo XXI profundizaron el misterio. En 2012, los trabajadores de Nevşehir descubrieron lo que podría ser el complejo subterráneo más grande de todos, con una superficie estimada de más de 460.000 metros cuadrados y un descenso de más de 112 metros bajo tierra. El patrón se repetía: espacios habitables, pozos, almacenes, iglesias y enormes piedras rodantes. Cualquiera que fuera la civilización que había construido Derinkuyu, claramente dominaba la construcción subterránea a escala continental. Nadie puede decir con certeza por qué se construyeron tales ciudades. La visión tradicional es que sirvieron como refugios de los ejércitos invasores, pero esto no explica su inmensa profundidad, planificación o antigüedad. Otra teoría es que fueron diseñadas para protegerse contra catástrofes climáticas, inviernos volcánicos, impactos meteóricos o el frío repentino del período Dryas reciente alrededor del 10.900 a.C. En ese contexto, Derinkuyu se asemeja a la historia zoroástrica de Yima, quien construyó una ciudad subterránea para salvar a la humanidad y a los animales de un invierno global mortal. Algunos investigadores han sugerido que estos mitos pueden registrar eventos reales, que Derinkuyu formaba parte de una red de bóvedas de supervivencia construidas para resistir un antiguo cataclismo.
Sea cual sea su origen, Derinkuyu se erige como prueba física de una inteligencia capaz de una ingeniería subterránea monumental miles de años antes de la historia escrita. Sus túneles, aún estables después de milenios, revelan un dominio tanto de la roca como del diseño que rivaliza con cualquier cosa construida sobre la Tierra en el mundo antiguo. Ya sea obra de constructores anatolios olvidados o de supervivientes de una civilización perdida anterior, Derinkuyu sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la Tierra, una ciudad excavada en la oscuridad que susurra un pasado mucho más antiguo de lo que aún comprendemos. Túneles de las pirámides, Bosnia. Bajo las colinas de Visoko, Bosnia y Herzegovina, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más debatidos e intrigantes de la era moderna, el llamado Complejo de las Pirámides de Bosnia y su vasta red de túneles subterráneos. En el centro de la controversia se encuentra la Pirámide del Sol, una enorme colina triangular que se alza sobre el valle de Visoko. Sus bordes afilados, ángulos geométricos y lados planos han llevado a algunos investigadores, en particular al doctor Semir Osmanagic, a argumentar que no se trata de una colina natural, sino de una pirámide artificial construida por una civilización perdida hace decenas de miles de años. La evidencia más sólida que respalda esta afirmación no se encuentra en la superficie, sino en las profundidades del subsuelo. Los túneles de Ravne, descubiertos en 2005, se extienden kilómetros bajo el complejo piramidal. Los pasajes están tallados a mano, las paredes y los techos uniformes muestran claras marcas de herramientas en lugar de fracturas aleatorias. En el interior, los exploradores encontraron bloques megalíticos cuidadosamente colocados, algunos de varias toneladas de peso, grabados con símbolos y estratégicamente ubicados como para sostener la estructura superior. Los túneles también contienen muros de piedra apilada en seco que parecen sellar los pasajes laterales, lo que sugiere una construcción deliberada en lugar de la formación natural de cuevas. Las muestras tomadas del material que rellena estos túneles muestran una mezcla de arena, arcilla y piedra, un material de relleno consistente con un relleno intencional en lugar de sedimentación natural. Lo que hace que estos túneles sean tan significativos es que parecen conectarse directamente debajo de la pirámide del Sol, conectándola con la cercana pirámide de la Luna, la pirámide del Dragón y otros montículos geométricos del valle. El georradar y la tomografía 3D han revelado múltiples capas de pasadizos, cámaras e incluso lo que podrían ser conductos de ventilación, un patrón sorprendentemente similar a la infraestructura interna de los complejos piramidales conocidos en Egipto y Centroamérica. Si los túneles fueron diseñados intencionalmente, esto implicaría que las estructuras que se encuentran sobre ellos no eran formaciones naturales, sino monumentos artificiales construidos según un plan avanzado y unificado. Dentro de los túneles, los investigadores han descubierto varias anomalías notables. Una de las más famosas es el megalito K2, un enorme bloque de piedra con forma de altar que pesa aproximadamente 8 toneladas. Otros bloques, denominados K5, K7 y K8, presentan contornos suaves y están alineados con la dirección del túnel, lo que sugiere una intención arquitectónica. Algunos de estos megalitos están hechos de un material similar a la cerámica que no se encuentra de forma natural en la región. Análisis realizados por laboratorios independientes lo han descrito como un hormigón geopolímero, compuesto de cuarzo procesado y feldespato unido con un aglutinante artificial, un material comparable al hormigón moderno de alta calidad. De verificarse, esto indicaría una forma avanzada de tecnología de construcción mucho más antigua de lo que permite la historia convencional. Un descubrimiento aún más extraño se produjo mediante pruebas electromagnéticas y geofísicas. Los instrumentos detectaron fuertes campos ultrasónicos, infrasónicos y electromagnéticos que emanaban de puntos específicos en los túneles y de la propia cima de la pirámide del Sol. Las frecuencias de energía medidas, aproximadamente 28 kHz en el rango ultrasónico, parecen ser consistentes y estables y pulsan hacia arriba desde el vértice de la pirámide. El equipo del Dr. Osmanagic ha propuesto que estas frecuencias podrían representar una forma de tecnología energética antigua, posiblemente utilizada para resonancia, curación o comunicación.
Si bien estas afirmaciones siguen sin ser verificadas por la ciencia convencional, la naturaleza consistente de estas lecturas sugiere que algún tipo de fenómeno piezoeléctrico o geomagnético está efectivamente activo en el sitio. La calidad del aire de los túneles de Ravne también presenta un misterio. A pesar de su profundidad, el flujo de aire limitado y la falta de ventilación moderna, los niveles de oxígeno se mantienen inusualmente altos, alrededor del 20,9%, equivalentes a los de las condiciones al aire libre. También hay una ausencia total de gases nocivos como el dióxido de carbono o el metano. Las mediciones han demostrado que el aire del túnel está ionizado, lleno de iones negativos en concentraciones muy por encima de los niveles atmosféricos normales. Se sabe que estos iones negativos neutralizan las bacterias y favorecen el bienestar, lo que podría explicar por qué los visitantes a menudo informan sentirse inusualmente llenos de energía después de pasar tiempo en el interior. Desde un punto de vista puramente ingenieril, tal ventilación autosostenida y pureza del aire serían casi imposibles en un sistema de cuevas naturales, lo que implica aún más un diseño intencional. En 2010, los arqueólogos descubrieron una gran cámara sellada dentro de los túneles que parecía conducir hacia la base de la pirámide. El radar terrestre indicó espacios huecos que coincidían con habitaciones o pasillos. Algunos investigadores sugieren que podrían ser cámaras interiores similares a las encontradas bajo las pirámides egipcias, que podrían contener artefactos originales o reliquias funerarias. Hasta el momento, la excavación sigue siendo lenta y cautelosa debido a preocupaciones de seguridad, pero cada nueva capa parece confirmar la presencia de un vasto complejo subterráneo estructurado, en lugar de una anomalía geológica aleatoria. Los partidarios de la teoría de las pirámides argumentan que los túneles son la clave que une todo el complejo. Su alineación geométrica, relleno artificial, microclima estable y características arquitectónicas apuntan a una ingeniería deliberada. En combinación con la precisa orientación triangular de las colinas superiores, alineadas con el norte verdadero con una precisión de una fracción de grado, la hipótesis de una antigua estructura piramidal cobra mayor fuerza. Incluso el propio trazado del Valle de Visoko se asemeja a un gran complejo sagrado, con múltiples formaciones piramidales conectadas por líneas de energía y vías fluviales. Los críticos argumentan que las pirámides bosnias son simplemente formaciones naturales moldeadas por la erosión y que los túneles son antiguos pozos mineros o fisuras naturales. Sin embargo, nunca se han encontrado registros históricos, restos de herramientas ni evidencia de extracción de minerales que respalden un origen minero. Además, la datación por radiocarbono del material orgánico hallado entre las capas de relleno del túnel sugiere que partes del sistema podrían datar de hace más de 30.000 años, un periodo muy anterior a cualquier civilización conocida. Si estas fechas son precisas, el complejo bosnio sería anterior a los sumerios, los egipcios y todos los constructores megalíticos conocidos, reescribiendo por completo la cronología de la arquitectura humana. En definitiva, los túneles de Ravne representan el argumento más sólido para afirmar que la pirámide del Sol de Bosnia podría no ser una colina natural, sino un monumento construido. Su precisión estructural, los materiales internos, los inusuales fenómenos energéticos y los paralelismos globales con otros sistemas piramidales sugieren que Visoko podría ocultar vestigios de una civilización avanzada olvidada por la historia. Túneles de la pirámide de Cholula, México. Bajo la superficie del centro de México se esconde un mundo oculto cuya existencia pocos conocen. Los túneles de la Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande jamás construida en la Tierra en términos de volumen. Conocida en náhuatl como Tlachihualtépetl, la montaña artificial, esta colosal estructura eclipsa incluso a la Gran Pirámide de Giza, con más de 400 metros de lado y un contenido estimado de 4,5 millones de metros cúbicos de material. Sin embargo, durante siglos permaneció enterrada bajo capas de tierra y vegetación, camuflada como una colina natural coronada por una iglesia colonial. Lo que reveló su verdadera identidad no fueron sus imponentes laderas, sino el laberinto de túneles excavados en su interior.
Estos túneles han dejado al descubierto una civilización compleja y misteriosa cuya ingeniería, religión y conocimiento astronómicos rivalizaban con los de cualquier imperio antiguo. Los túneles fueron excavados por primera vez en la década de 1930 por arqueólogos mexicanos que buscaban comprender la extraña colina que se alzaba sobre la ciudad de Cholula. Los primeros exploradores, con picos y lámparas, comenzaron a excavar pasadizos horizontales en el flanco de la pirámide, descubriendo finalmente una red de más de 8 kilómetros o 5 millas de túneles que se entrecruzan. Estos pasajes, aunque principalmente excavaciones modernas para investigación, revelaron un intrincado sistema de antiguas cámaras subterráneas, escaleras y pasadizos que alguna vez formaron parte de las fases originales de construcción de la pirámide. Los túneles expusieron 7 capas de construcción distintas, cada una representando una era diferente de expansión, con nuevos templos construidos directamente sobre los antiguos. Una estratificación sagrada de alrededor del año 300 a.C., construido por el pueblo Olmeca Chicalanca, un grupo temprano de las culturas epiclásicas de la región. Cada nueva generación lo expandió, cubriendo el templo anterior con plataformas más grandes y elaboradas. Para la época de los aztecas, quienes llegaron más de un milenio después, la pirámide ya era antigua, un monumento legendario que se dice fue erigido por gigantes. Los túneles proporcionan evidencia directa de esta larga secuencia de construcción. Ladrillos de adobe lisos, cimientos de piedra volcánica, canales de drenaje y escaleras que ascienden hacia cámaras que alguna vez estuvieron revestidas de murales pintados. En su interior, los arqueólogos descubrieron vívidos frescos que aún se conservan en cámaras ocultas, incluyendo el famoso Mural de los Bebedores, una obra de arte de 56 metros de largo que representa festines rituales y embriaguez asociados con el culto de Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. Los murales revelaron que la pirámide no era simplemente una estructura política o defensiva, sino un centro ceremonial y cosmológico, diseñado para reflejar la montaña sagrada donde se creía que habitaban los dioses. Los túneles expusieron altares, fosos de ofrendas y capas quemadas, lo que indica siglos de rituales celebrados en sus profundidades. Quizás la revelación más significativa del sistema de túneles es que la construcción de la pirámide se alinea con precisión con eventos astronómicos. La escalinata principal, ahora enterrada bajo siglos de adiciones posteriores, apunta directamente a la puesta del sol durante el equinoccio. Esta precisión, combinada con la evidencia de cámaras rituales orientadas hacia los puntos cardinales, sugiere que los constructores diseñaron toda la pirámide como un calendario cósmico, fusionando la arquitectura con la astronomía y la religión. A medida que los investigadores avanzaban por los túneles, se encontraron con enormes muros de piedra, pasadizos abruptamente sellados por antiguos constructores y capas de yeso que mostraban las huellas de actividad ceremonial. Now look at the steps. No? In the same, Oh, yes. this is the stairs. No? You can see here. No? Uh-huh. The steps. You can see the inner mud brick core, the outer travertine stone, and at the very end the plastering. No? No? A balustrade. That means that this is the staircase. Algunos túneles conducen a plataformas donde probablemente los sacerdotes se paraban para realizar rituales subterráneos que representaban el descenso al inframundo. Otros contienen pequeñas cavidades que se cree que son tumbas simbólicas o depósitos de reliquias sagradas. Nunca se ha encontrado ningún entierro real, pero la complejidad subterránea sugiere que el propósito de la pirámide era mucho más metafísico. Una montaña artificial que representa el eje entre la tierra, el cielo y el inframundo. Los arqueólogos también descubrieron evidencia de que el diseño de la pirámide estaba vinculado a la hidrología y los rituales de fertilidad. Debajo de ella corren canales que antiguamente transportaban agua de lluvia a cuencas subterráneas, imitando el flujo de los ríos bajo la montaña sagrada. En la mitología mesoamericana, las montañas eran consideradas entidades vivas que contenían agua y maíz, las fuentes de la vida. Por lo tanto, los túneles de la pirámide no eran solo soportes arquitectónicos, sino vetas rituales de la tierra que conectaban las ceremonias humanas con las fuerzas de la naturaleza.
Cuando los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI, la Gran Pirámide de Cholula ya estaba envuelta en vegetación, presentándose ante ellos como una enorme colina natural. Desconociendo su verdadera identidad, construyeron la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en su cima, un acto simbólico de conquista. La iglesia de la Nueva Fe literalmente erigida sobre el templo enterrado de los antiguos dioses. No fue hasta una excavación moderna que se redescubrió el laberinto interior de la pirámide, un eco subterráneo de las civilizaciones borradas de la superficie. Tumba de Qin Shi Huang, China. Bajo una gran pirámide en Xi'an, China, se encuentra la cámara más grande del mundo, una que nadie se ha atrevido a abrir. Se dice que una vasta tumba subterránea contiene ríos y mares de mercurio líquido que fluyen a su alrededor, y numerosas trampas y mecanismos que podrían matar a cualquiera que se atreva a entrar. Dentro de la pirámide hay un lago de mercurio, con dispositivos mecánicos que disparan flechas si entras. Hay toda una historia sobre su intensa protección, y hasta el día de hoy no ha sido excavado. Se cree que el lugar es la última morada del primer emperador de China, Qin Shi Huang, quien unificó el país, construyó los primeros tramos de la Gran Muralla y encargó al misterioso ejército de terracota su protección en el más allá. Textos antiguos describen la tumba como una miniatura exacta de su imperio, con montañas de bronce, constelaciones de piedras preciosas brillando en el techo y mercurio que simula las aguas de la tierra. Científicos han confirmado concentraciones anormalmente altas de mercurio en el suelo sobre la tumba, lo que demuestra que las antiguas leyendas podrían tener sus raíces en una aterradora verdad. Esto plantea la pregunta de cómo los antiguos constructores lograron manipular cantidades tan grandes de mercurio sin envenenarse. La ciencia moderna reconoce que el vapor de mercurio es extremadamente tóxico y requiere equipos avanzados de ventilación, contención y protección. Si estos trabajadores sobrevivieron a una exposición prolongada, esto sugiere que los antiguos poseían métodos de seguridad y purificación del aire desconocidos para nosotros, o bien un conocimiento sobre la sustancia que se ha perdido desde entonces. La idea de que un río de metal venenoso aún fluye en un complejo subterráneo construido hace más de 2000 años ha mantenido a raya a los arqueólogos durante décadas. Si bien las fosas cercanas llenas de miles de soldados de terracota se han excavado cuidadosamente, el túmulo funerario central del propio emperador se ha dejado intacto, sellado como una cápsula del tiempo de otro mundo. The tomb actually covers a very large area. Only a few areas surrounding the border part of the tomb complex have been excavated. Las autoridades chinas temen que abrirlo pueda destruir reliquias invaluables al instante debido a la exposición al aire, la luz o las bacterias. Pero también hay otra razón, el temor de que el complejo esconda mecanismos tan avanzados y peligrosos que perturbarlos podría ser catastrófico. Cuando Qin Shi Huang murió en el 210 a.C., los funcionarios de su corte hicieron todo lo posible para garantizar que su viaje a la inmortalidad reflejara la grandeza de su reinado. Los registros históricos del historiador Sima Qian describen cómo artesanos e ingenieros construyeron todo un reino subterráneo, con palacios, torres y trampas mecánicas diseñadas para matar intrusos. El complejo funerario, con una superficie aproximada de 55 kilómetros cuadrados, unas 21 millas cuadradas, fue diseñado para imitar la capital del imperio de la época, Xiangyang. Estaba rodeado por dos enormes murallas, una interior y otra exterior, cada una de 10 metros, 33 pies de altura. Con un total de 10 puertas monumentales, el perímetro interior se extendía unos 2,5 kilómetros, mientras que la muralla exterior se extendía casi 6,5 kilómetros, 4 millas. Se cree que el mausoleo del emperador se encuentra en la zona suroeste del centro de la ciudad, donde una enorme cámara de sarcófagos de aproximadamente 50 por 80 metros, 160 por 260 pies, ocupa el espacio central de una sala subterránea especialmente construida.
Según el antiguo relato de Sima Qian, el sarcófago de bronce se encuentra a gran profundidad, bajo 3 capas de agua subterránea, y estaba ingeniosamente equipado con sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Sobre la cámara se alza un imponente túmulo funerario de unos 60 metros, 200 pies de altura, con una base de aproximadamente 350 metros, 1150 pies de lado. Su forma superior se asemeja a una pirámide truncada, que posiblemente duplicó su altura antes de que la erosión suavizara su forma con el paso de los siglos. La vívida descripción de Sima Qian deja claro por qué la tumba fue diseñada para ser casi inaccesible. En su interior se decía que el sepulcro del emperador albergaba palacios, grandes pabellones y cámaras repletas de artefactos y tesoros excepcionales procedentes de todo el imperio. Ríos artificiales y lagos de mercurio fluían a través de paisajes en miniatura, todo ello bajo un techo decorado con estrellas y planetas dispuestos en sus posiciones celestiales. El firmamento estaba representado con joyas y piedras preciosas incrustadas en el techo, diseñadas para brillar y reflejar su esplendor. Para iluminar esta noche eterna, se colocaron lámparas por toda la tumba, que se decían ardían con un aceite especial, probablemente aceite de ballena, que podía producir luz durante un tiempo asombrosamente largo, manteniendo el mundo subterráneo del emperador siempre brillante. Se decía que las ballestas se activaban para disparar automáticamente contra cualquiera que se atreviera a entrar. La tumba del emperador estaba sellada con tanta perfección que muchos creen que permanece exactamente igual que el día de su cierre. Sus mecanismos aún activados, su aire aún tóxico, sus secretos aún vivos. Los escaneos de georradar y los estudios geofísicos han revelado enormes cámaras bajo el montículo, lo que sugiere que la escala de este palacio subterráneo eclipsa cualquier cosa conocida del mundo antiguo. Sin embargo, nadie sabe con certeza qué se esconde en el interior de la cámara central, ya que ni una sola pala ha perforado su interior. Incluso los arqueólogos más audaces de China han declarado que el sitio debe permanecer sellado hasta que la tecnología garantice la preservación de lo que contiene. Pozo de Osiris, Egipto. La mayoría de la gente cree que las pirámides de Giza son solo estas 3 grandes pirámides. Sin embargo, el complejo está repleto de numerosas estructuras más pequeñas, incluyendo muchas pirámides pequeñas que aún conservan sus piedras de revestimiento originales. También hay numerosos pozos y túneles, como el Pozo de Osiris, que sugieren la idea de que existe un enorme complejo subterráneo bajo la meseta de Giza. Situado a 35 metros bajo la superficie, el Pozo de Osiris conduce a lo que se conoce como la tumba de Osiris. Presenta un sarcófago de granito en el centro de una cámara, rodeado por un canal artificial lleno de agua. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo aseguraron una fuente de agua confiable para llenar este canal? Y además, ¿cómo lograron mantener el agua al nivel adecuado? La única explicación plausible para esta hazaña es la existencia de un avanzado sistema hidrológico subterráneo de cámaras y túneles en las inmediaciones, diseñado específicamente para captar y dirigir el agua de un manantial natural hacia el pozo. El sólido lecho rocoso de la zona descarta la posibilidad de fugas aleatorias, lo que respalda la teoría de que el agua se suministra a través de un canal oculto construido deliberadamente. Las implicaciones de tal canal son profundas, lo que indica un proyecto monumental de ingeniería subterránea sin precedentes en su época. El verdadero propósito de esta estructura subterránea es un misterio, y no existen escaleras ni ningún otro método para bajar. Entonces, ¿cómo lograron colocar enormes sarcófagos de granito de hasta 40 toneladas cada uno dentro de la estructura? Además, la decisión de llevar estas enormes cajas de granito bajo tierra, en lugar de tallarlas directamente en la roca madre, significó que se les asignó un propósito específico a estos objetos o al material de que estaban hechos. Sin embargo, hubo un sarcófago que no estaba hecho de granito. Estaba hecho de dacita, un material que no se utilizó para ningún otro objeto conocido en la historia del Antiguo Egipto. No solo eso, este material no se puede encontrar en ningún lugar de África. Esto significa que quien construyó el pozo transportó el enorme sarcófago de dacita de 40 toneladas a través de grandes distancias,
posiblemente desde el otro lado del Mediterráneo. La aplicación de técnicas avanzadas de datación ha revelado que el pozo probablemente tenga al menos 5.000 años de antigüedad, lo que retrotrae la cronología de este sitio a periodos predinásticos. Serapeum de Saqqara, Egipto. El Serapeum de Saqqara es una antigua necrópolis egipcia ubicada cerca del Cairo, famosa por su conjunto de enormes cajas de granito que se cree que son sarcófagos. Estas cajas, elaboradas con asombrosa precisión, han suscitado un considerable debate sobre su creación. La extraordinaria artesanía evidente en estas cajas de granito sugiere el uso de tecnología avanzada, mucho más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a los antiguos egipcios. Cada caja en el Serapeum de Saqqara está tallada a partir de una sola pieza de granito, un material conocido por su extrema dureza. Las cajas son enormes, algunas de las cuales pesan hasta 70 toneladas, incluyendo la tapa y la base. Esto significa que los bloques de los que fueron tallados habrían pesado alrededor de 200 toneladas. La precisión con la que se elaboraron estas cajas es notable. Sus esquinas son perfectamente cuadradas y las superficies planas son exquisitamente lisas, con una exactitud que rivaliza con la capacidad de mecanizado moderna. Este nivel de precisión, alcanzado hace varios milenios, es asombroso y ha llevado a la especulación de que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología avanzada, posiblemente perdida en el tiempo. Una de las características más llamativas de estas cajas es su superficie interior, que es tan precisa y lisa como la exterior. Lograr tal precisión en el interior de una caja de piedra, especialmente con las herramientas supuestamente disponibles en la época, parece imposible. Las paredes de las cajas tienen un grosor uniforme, lo que sugiere el uso de sofisticados equipos de medición y corte. Este nivel de uniformidad y precisión en la artesanía de la piedra rara vez se encuentra en otros artefactos del Antiguo Egipto, lo que plantea interrogantes sobre la tecnología y los métodos empleados en su construcción. Además, el proceso de vaciado de estos enormes bloques de granito habría requerido un profundo conocimiento y dominio de las técnicas de tallado de piedra. Las herramientas convencionales de los antiguos egipcios, principalmente hechas de cobre, habrían sido inadecuadas para tallar una piedra tan dura con la precisión observada. Esta discrepancia ha alimentado teorías que sugieren que los constructores del Serapeum poseían conocimientos tecnológicos avanzados, que podrían incluir taladros de alta velocidad, herramientas de corte con punta de diamante u otra maquinaria sofisticada. Otro aspecto que intriga a los investigadores es el propósito de estas cajas. Tradicionalmente se creían que eran sarcófagos para el entierro de los toros sagrados Apis, pero esta explicación ha sido cuestionada. Debido a la elaborada y precisa construcción de las cajas, que parece excesiva para fines funerarios, algunos teóricos proponen que estas cajas se utilizaban para fines que requerían dimensiones precisas y superficies lisas, quizás relacionados con alguna forma de manipulación energética o un proceso científico desconocido para la ciencia moderna. Además, las cajas de granito poseen propiedades acústicas. El transporte y la colocación de estas enormes cajas también son motivo de asombro. Los túneles subterráneos del Serapeum son estrechos y sinuosos, lo que dificulta la logística del traslado de objetos tan grandes. Además, ¿por qué no hay señales de antorchas como marcas de quemaduras en ningún lugar del Serapeum de Saqqara? ¿Qué tipo de iluminación utilizaban para iluminar estos espacios subterráneos? En contraste con estas teorías, la arqueología convencional atribuye la precisión y la artesanía de las cajas de granito a la habilidad y paciencia de los antiguos artesanos, quienes, a lo largo de generaciones, perfeccionaron sus técnicas de trabajo de la piedra. Quienes critican la teoría de la tecnología avanzada argumentan que no existe evidencia arqueológica directa que respalde la existencia de maquinaria o herramientas lo suficientemente sofisticadas como para crear estas cajas en el Antiguo Egipto.
Crear tal precisión en la antigüedad habría requerido no solo herramientas avanzadas, sino también una sofisticada comprensión de la ingeniería y la geometría. La escala y la precisión de las cajas del Serapeum no se replican en ninguna cantera de granito moderna, lo que indica que los antiguos egipcios, o quizás una civilización preexistente, tenían acceso a tecnología y conocimientos que aún no se comprenden por completo. Cuevas de Longyu, China. En 1992 se realizó un descubrimiento notable en Xiuning, un pequeño pueblo enclavado en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Esta zona, caracterizada por su sencillo estilo de vida agrícola y las pintorescas orillas del río Ku, albergaba un secreto bajo su montaña. La montaña, aunque no particularmente grandiosa, albergaba una serie de estanques peculiares, muchos de los cuales eran sorprendentemente rectangulares, lo que indicaba un origen inusual. Estos estanques siempre estuvieron llenos de agua desde tiempos inmemoriales, y los agricultores locales utilizaban el agua regularmente. Con generaciones de agricultores utilizando los misteriosos pozos sin que el agua se agotara, los estanques se conocieron localmente como los estanques sin fondo y despertaron una curiosidad que trascendía los recuerdos más antiguos de los ancianos del pueblo. El nombre era bien merecido, pues la profundidad de estos estanques parecía inconmensurable. Generaciones de aldeanos habían intentado medir su profundidad con largas cañas de bambú, pero todos los esfuerzos resultaron inútiles, ya que nadie tocaba el fondo. Curiosamente, incluso había peces de diversos tamaños viviendo en las aguas de los estanques. En el verano de 1992, el misterio de estos estanques se acentuó cuando un aldeano, durante una pesca rutinaria, capturó un pez de tamaño extraordinario, más de 13 kilos, en uno de estos cuerpos de agua aparentemente modestos. Esta captura fue significativa no solo por su tamaño, sino también por las preguntas que planteó sobre la verdadera naturaleza de las profundidades del estanque, donde un pez tan grande podía crecer y prosperar. El aldeano que logró esta notable captura ya era conocido en la comunidad por su curiosidad y sus intentos previos de explorar las profundidades de estos estanques. Impulsado por este descubrimiento, estaba decidido a desentrañar el misterio de los estanques sin fondo de una vez por todas. Para lograrlo, necesitaba hacer algo drástico: drenar el estanque para revelar sus secretos de una vez por todas. Convencieron a otros 3 aldeanos de la necesidad de explorar lo desconocido y unieron sus recursos para adquirir una bomba de agua, embarcándose en un ambicioso proyecto que desafiaría los mitos de sus antepasados. El 9 de junio de 1992 comenzaron la formidable tarea de drenar uno de los estanques. Operaron la bomba continuamente, trabajando día y noche por turnos, impulsados por la misma anticipación a lo desconocido. Tras 5 días de bombeo ininterrumpido, el nivel de agua había bajado lo suficiente como para revelar la primera pista de que no se trataba de un estanque cualquiera. Para su asombro, una escalera de piedra emergió de las aguas que se retiraban, descendiendo a las profundidades. Este descubrimiento inicial fue un momento de revelación y asombro. Al comprender la importancia de su hallazgo, los aldeanos decidieron intensificar sus esfuerzos. Adquirieron 4 bombas de agua más, aumentando drásticamente su capacidad para extraer el agua. Durante 17 días continuaron su incansable labor, observando cómo el nivel del agua descendía lentamente y comenzaba a revelarse la magnitud de su descubrimiento. Lo que encontraron fue nada menos que monumental. Mientras los últimos restos de agua se drenaban, se encontraron ante la entrada de una enorme cueva artificial. El estanque, que durante tanto tiempo había intrigado y sustentado a su comunidad, era de hecho una claraboya o entrada desde la azotea a un enorme complejo subterráneo antiguo. Este descubrimiento puso a prueba todo lo que los aldeanos sabían sobre su entorno y su historia. Las cuevas de Longyu, como llegarían a ser conocidas, representaban una maravilla de la ingeniería y la artesanía antiguas. En total había 24 cuevas. 14 de estas cuevas se derrumbaron, pero las que estaban intactas presentaban suelos perfectamente planos y techos con un ángulo preciso de 45 grados.
Aunque las cuevas no estaban interconectadas, todas estaban alineadas, con sus suelos al mismo nivel. De hecho, había cuevas construidas una al lado de la otra, separadas por tan solo 50 centímetros. ¿Cómo es posible tal precisión? Las cuevas en sí eran enormes, con vastas cámaras excavadas en roca sólida que se extendían profundamente en la tierra. La precisión de los tallados, la suavidad de las paredes y la enorme escala de la excavación sugerían un nivel de sofisticación y organización inaudito en los anales de la historia de la antigua China. El diseño de las cuevas era a la vez intrincado y funcional, con canales y estanques que indicaban una compleja comprensión de la hidráulica y la gestión del agua. A pesar de sus antiguos orígenes, las cuevas habían resistido el paso del tiempo, manteniéndose estructuralmente sólidas y en gran parte libres de escombros o sedimentos, lo que aumentaba el misterio de su propósito y la identidad de sus creadores. Otro misterio es la ausencia de evidencia de residuos de humo en las paredes o techos. Entonces, ¿cómo iluminaban las cuevas mientras trabajaban en ellas? Con una superficie promedio de 11.000 pies cuadrados cada una y alturas equivalentes a las de un edificio de 10 pisos, estas cuevas cubren en conjunto un área equivalente a 3 manzanas y media de una ciudad. Se estima que, sin tecnología avanzada, tallarlas habría llevado siglos, sin contar el tiempo necesario para el intrincado trabajo de cincelado y decoración que adorna las cuevas. Una obra tan enorme sugiere un patrocinio imperial. Sin embargo, sorprendentemente, estas cuevas eran desconocidas en la historia. A pesar de la larga tradición china de un meticuloso registro, no se ha encontrado ni un solo relato de la construcción de estas cuevas en textos antiguos. Las cuevas también presentan un aspecto fascinante en las marcas en sus paredes. Estas marcas son notablemente idénticas y consistentes. Todas son perfectamente uniformes y están dispuestas en un ángulo de 60 grados. Esto llevó a muchos a creer que fueron hechas mediante algún tipo de tecnología avanzada. Curiosamente, estas marcas imitan de cerca las producidas por la maquinaria contemporánea, lo que lleva a comparaciones con los patrones dejados por los equipos de perforación modernos. Cuando las marcas en estas antiguas cuevas chinas se comparan con las hechas por nuestras máquinas de perforación actuales, el parecido es asombroso, casi idéntico en naturaleza. Esto plantea la pregunta provocadora: ¿poseían los creadores de estas cuevas una tecnología similar a la que tenemos hoy? Los cálculos sugieren que la construcción de las cuevas de Longyu habría implicado la extracción de millones de metros cúbicos de roca. Dada la densidad promedio de la arenisca, que es de alrededor de 3 toneladas por metro cúbico, el peso total del material excavado sería monumental, ascendiendo fácilmente a millones de toneladas. Una de las cosas que es desconcertante es que no hay evidencia de su construcción. Otra de las cosas que nos mistifica es que no hay ninguna evidencia de las personas que construyeron estas cuevas. No hay aldeas, ni cementerios, ni áreas de trabajo. Se extrajeron más de 1 millón de toneladas métricas de piedra de estas cavernas, pero cuando los arqueólogos recorren la zona no encuentran nada. Una cantidad tan enorme de roca habría dejado una huella significativa en el paisaje, creando grandes montículos de escombros similares a los montones de escombros asociados con las operaciones mineras modernas. Sin embargo, la región que rodea las cuevas no muestra señales de las enormes pilas de roca que cabría esperar de una actividad de cantera tan extensa. Pero estas 24 cuevas no son las únicas que poseen todos estos vestigios de tecnología avanzada. De hecho, existen miles de cuevas similares en toda China. Si nos desplazamos 160 kilómetros al norte, encontramos las grutas de Huashan. Ubicadas cerca del río Amarillo, estas grutas constan de 36 cuevas, cada una de ellas con una sofisticación y precisión que evocan las asombrosas características de las cuevas de Longyu. Las grutas son una maravilla arquitectónica, con sus vastos interiores, intrincados pasadizos y detallados tallados. La magnitud del proyecto de excavación de las grutas de Huashan es asombrosa. Al igual que en las cuevas de Longyu, la cantidad de roca extraída para crear estos espacios es monumental. Sin embargo, misteriosamente, los escombros de esta gigantesca excavación no se encuentran por ningún lado.
Se estima que el volumen total de roca extraída para formar las grutas de Huashan asciende a millones de metros cúbicos, una hazaña que requeriría una fuerza laboral bien organizada y un profundo conocimiento de los principios de ingeniería. Sin tecnología avanzada, excavarlas también habría llevado siglos hasta su finalización. Sin embargo, no se han encontrado registros ni documentos históricos que esclarezcan la construcción de estas grutas, su propósito ni la civilización que las construyó. Muchas partes de estas cuevas aún permanecen inexploradas. Zawiet El Arian, Egipto. El misterioso yacimiento de Zawiet El Arian, situado entre la meseta de Giza y Abu Sir, ha sido objeto de considerable intriga y especulación, en particular debido a que el gobierno egipcio restringió el acceso a este sitio y lo enterró por completo, negando cualquier investigación arqueológica. La única información que tenemos sobre este increíble sitio proviene del egiptólogo Alessandro Barsanti, quien lo investigó a principios del siglo XX antes de que el acceso estuviera completamente restringido. El nivel de sofisticación arquitectónica evidente en Zawiet El Arian ha dado lugar a teorías que sugieren que pudo haber sido construido por una civilización tecnológicamente avanzada, posiblemente anterior a la cronología convencional de la historia del Antiguo Egipto. La estructura principal de Zawiet El Arian se conoce a menudo como la pirámide inacabada. Consiste en una base cuadrada que mide aproximadamente 200 metros de lado, con un profundo pozo central en forma de T excavado en el lecho rocoso. Este pozo, que desciende unos 30 metros bajo tierra, es una maravilla de la ingeniería en sí mismo, considerando la dureza del lecho rocoso y la precisión requerida para excavar tal estructura. La precisión y la escala de esta excavación plantean importantes interrogantes sobre las herramientas y tecnologías disponibles para los antiguos egipcios. La comprensión convencional de los conjuntos de herramientas egipcios, compuestos principalmente de herramientas de cobre y piedra, parece inadecuada para emprender un proyecto tan ambicioso y preciso. Las teorías que sugieren que Zawiet El Arian fue construida por una civilización tecnológicamente avanzada se basan en varios factores. En primer lugar, la precisión del trabajo de excavación es extraordinaria, con las paredes del pozo casi perfectamente verticales y lisas. Este nivel de precisión sugiere el uso de equipos de topografía y herramientas de corte avanzados, posiblemente insinuando un nivel de sofisticación tecnológica aún no reconocido en la historia del Antiguo Egipto. El argumento se ve reforzado por la ausencia de jeroglíficos o inscripciones en el yacimiento, algo inusual en las estructuras monumentales egipcias y que deja envuelto en misterio el propósito de la pirámide y la identidad de sus constructores. Lo curioso del yacimiento es que el foso se rellenó intencionadamente con una masa enmarañada de pesados bloques de piedra caliza, lo que sugiere un intento deliberado de ocultar o proteger lo que yacía debajo. Tras excavar los bloques de piedra caliza que enterraban el yacimiento, Barsanti y su equipo encontraron una enorme cimentación de bloques de granito rosa, que difería de los bloques de piedra caliza descubiertos anteriormente. Uno de estos bloques era enorme, con un peso aproximado de 30 toneladas. El descubrimiento de este bloque de granito, junto con los hallazgos posteriores de más bloques de granito y un enorme bloque de granito rosa de 30 toneladas que formaba la base de una especie de pavimento, llevó a Barsanti a creer que había encontrado la entrada a un mundo subterráneo, posiblemente repleto de tesoros incalculables o artefactos históricos significativos. Uno de los descubrimientos más notables en el yacimiento de Zawiet El Arian fue una gran cuba ovalada de granito rosa, pulida como un espejo y tallada con gran detalle en uno de los bloques del pavimento. La protección de la cuba, compuesta por una capa de cal y una gruesa capa de arcilla bien extendida, sugiere que tuvo una gran importancia, posiblemente conteniendo algo de valor o significado. Las paredes laterales de la cuba estaban revestidas con una banda negra, posiblemente el residuo de algún líquido, lo que indicaba su uso en un proceso único y desconocido. El diseño de la cuba y los evidentes esfuerzos por preservar su integridad sugieren que era parte integral de un proceso sofisticado, posiblemente relacionado con la generación o el almacenamiento de energía. Durante la excavación del yacimiento por Barsanti y su equipo en 1905, una fuerte tormenta azotó Egipto y el pozo de Zawiet El Arian.
Las lluvias torrenciales llenaron el pozo con más de 3 metros de agua. Increíblemente, pocas horas después de la tormenta, el nivel del agua en el pozo descendió abruptamente. Seguramente, afirmó Barsanti, esto debía deberse a que el agua se filtraba hacia una especie de cámara subterránea, hacia los aposentos ocultos que creía que esperaban ser encontrados bajo el pozo. Entre el peso de los bloques, el mortero similar al cemento y el patrón entrelazado, la obra fue la más difícil que su equipo había emprendido jamás. Pero para Barsanti esto solo confirmaba su argumento. Sin duda, quienquiera que hubiera construido el sitio se había esforzado tanto para que los bloques del suelo fueran inamovibles, porque estaban destinados a ocultar un escondite, algo extremadamente importante. Desafortunadamente, la obra fue tan difícil que, una vez más, Barsanti se quedó sin dinero antes de poder resolver el misterio. Luego estalló la Primera Guerra Mundial, cerrando los yacimientos de Egipto a la exploración. En 1917, Barsanti falleció inesperadamente a la edad de 59 años. En lugar de continuar el trabajo de Barsanti, los egiptólogos simplemente olvidaron el yacimiento, dejando sin resolver el misterio de lo que yacía bajo él. La repentina restricción del acceso al yacimiento de Zawiet el Arian por parte del gobierno egipcio en la década de 1960, justo cuando se renovó el interés por sus misterios, no hizo más que ahondar la intriga. Una base militar se alza ahora sobre el yacimiento, a la que nadie puede acceder. Si bien las pruebas definitivas siguen siendo difíciles de encontrar, las complejidades arquitectónicas y las características inexplicables del yacimiento de Zawiet el Arian, junto con su proximidad a la Gran Pirámide, sugieren que pudo haber formado parte de un sistema tecnológico avanzado para la generación y distribución de energía en el antiguo Egipto. Pozo Kara Hora, Rusia. La remota y escarpada región del Cáucaso Norte, en la República del Kabardino-Balcaria de la Federación Rusa, es un lugar de imponentes montañas y naturaleza salvaje. Sin embargo, en 2011, Artur Temukov, espeleólogo ruso especializado en el estudio y la exploración de cuevas, hizo un descubrimiento asombroso en el pico de la montaña Kara Hora, uno que destrozaría por completo nuestra comprensión de la historia humana antigua. Allí encontró un pozo profundo, estrecho y vertical, aparentemente tragado por la tierra misma. Estaba hecho de losas de piedra paralelas que parecían perfectamente geométricas, como si estuvieran hechas artificialmente. Temukov y su equipo decidieron aventurarse más profundamente, y lo que descubrieron dentro del pozo fue nada menos que extraordinario. Las paredes eran rectas y pulidas, extendiéndose 40 metros o 130 pies de profundidad en la montaña, antes de abrirse a una amplia sala subterránea con una altura de 36 metros, aproximadamente 118 pies. Las paredes rectas de este pozo estaban construidas con grandes bloques megalíticos que encajaban en ángulos rectos con espacios mínimos. Incluso había grandes piedras que parecían columnas. En general, las dimensiones exploradas del pozo, desde la parte superior hasta la plataforma inferior, abarcan más de 100 metros, unos 350 pies. Artur Temukov y su equipo quedaron completamente atónitos. Concluyeron que, fuera lo que fuese esta estructura prehistórica, se trataba sin duda de una construcción artificial de enorme escala. Encontraron paredes estrechas, perfectamente rectas y pulidas, que se adentran 40 metros en la montaña. Artur Temukov observó que las paredes pulidas, hechas de bloques megalíticos, eran muy similares a las halladas en los pozos de las pirámides egipcias, concretamente en la gran galería de la pirámide de Keops, cuyos bloques tienen aproximadamente el mismo tamaño. Y al igual que las avanzadas estructuras antiguas de Egipto, esta antigua galería probablemente también cumplía algún tipo de función tecnológica avanzada y probablemente formaba parte de una estructura mayor. La expedición tardó más de una hora en llegar al fondo de la estructura, lo que requiere una amplia experiencia de escalada y resistencia. Se cree que existen cámaras y canales adicionales que se adentran a mucha más profundidad y que aún permanece sin descubrir. Debido al colosal tamaño del pozo subterráneo, solo se ha explorado una pequeña parte. Los escaladores avanzaron 100 metros más y se encontraron con estrechos pasajes a los que no pudieron acceder.
El equipo concluyó que esta estructura, fuera lo que fuese, era de hecho artificial, ya que no existían análogos en ningún otro sistema de cuevas del mundo, especialmente cuevas con paredes paralelas planas y pulidas, bloques rectangulares con bordes rectos, la presencia de lo que parecía una solución entre los encajes perfectos de los bloques y la ausencia de grietas oblicuas características de la toba. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se pudieron ensamblar gigantescos bloques de piedra perfectamente planos de 200 toneladas con tanta precisión en un pozo tan estrecho a gran profundidad? ¿Qué tipo de tecnología se utilizó para la construcción del pozo Kara-Hora? Vadim Chernobrov, director de Cosmopoisk, organización que investiga diversas anomalías en Rusia, realizó expediciones adicionales al interior del pozo. Vadim y su equipo, junto con Artur Zemukov, se adentraron en el pozo y filmaron la experiencia para un documental emitido en la televisión rusa. Chernobrov incluso cartografió las partes descubiertas del pozo, midiendo cuidadosamente las dimensiones y la escala del yacimiento. Aquí hay una foto del mapa realizado por Chernobrov. Como pueden ver, esta no se parece a ninguna otra cueva conocida en el mundo. Y aquí podemos ver una demostración en 3D del pozo, desde el canal de Vladislav Guska, donde el yacimiento se encuentra junto a un cohete espacial soviético. Sin duda, parece más una estructura artificial que una cueva natural. Además, ¿quién sabe a qué profundidad llega realmente y qué más se esconde bajo tierra? Pero si se trata de una construcción prehistórica avanzada, ¿cuál era su propósito? Existen diversas teorías. Según Vadim Chernobrov, se trataba de una estructura artificial, no destinada a la habitación humana debido a los estrechos pasajes, por los que ni siquiera un niño puede pasar, junto con los numerosos agujeros diminutos por los que apenas cabe una mano humana. Observó que cada una de estas mini cavidades se adentra en las profundidades, donde ni siquiera las luces de las linternas alcanzan el fondo. Esto le llevó a creer que esta estructura tenía un propósito tecnológico. Observó que las misteriosas cavidades dentro de las pirámides egipcias, que visitó en numerosas ocasiones, tampoco estaban destinadas al movimiento de personas, sino que cumplían algún tipo de propósito tecnológico, al igual que el pozo Kara-Hora. Los sofisticados pozos que encontramos en Egipto también conducen a grandes profundidades subterráneas y a menudo conducen a cámaras con propósitos desconocidos. Nadie sabe para qué servían, pero claramente no están destinados a ser transitados por humanos, ya que no hay escaleras, escalones ni ningún otro método para acceder a su interior. No hay marcas de quemaduras causadas por antorchas en las paredes, lo que significa que no había visibilidad en el interior. Y no hay jeroglíficos, artefactos ni nada que pueda indicar presencia humana o un propósito cultural o religioso. Parecía que la intención de estos sistemas era puramente práctica, aunque desconocida para nosotros. Vadim Chernobrov solo pudo especular, diciendo que podría haber sido algún tipo de planta, parte de una antigua fábrica avanzada o algún tipo de resonador. Dijo que podía ser un dispositivo para la investigación sismológica o incluso un antiguo generador de energía. Otros investigadores propusieron diferentes teorías, creyendo que se trataba de la parte subterránea de una pirámide perdida hace mucho tiempo que una vez se alzaba sobre la superficie de la montaña, ahora desaparecida. Los escaladores que entraron creían que el lugar tenía algún tipo de función de ventilación, ya que observaron que había un flujo constante de aire circulando y proveniente de abajo. A pesar de las diferentes teorías, todos los que entraron en la cueva coincidieron en que esta estructura, fuera lo que fuese, fue creada artificialmente. Pero si realmente formaba parte de un complejo subterráneo avanzado construido por una civilización prehistórica, ¿cómo es posible que nadie hubiera oído hablar de dicha civilización en la región? Uplistike, Georgia. Uplistike, ubicada en el este de Georgia, a unos 10 kilómetros al este de Gori, es una de las ciudades rupestres más antiguas y notables del mundo, excavada directamente en un acantilado de arenisca con vistas al río Mtkvari.
Su nombre significa Fortaleza del Señor y, durante casi 3 milenios, sirvió como centro religioso, político y cultural del antiguo Cáucaso. Lo que hace extraordinaria a Uplistike es que no era simplemente un conjunto de cuevas, sino un complejo urbano completo excavado integralmente en la roca. Calles, templos, viviendas, prisiones, bodegas, teatros e incluso un sofisticado sistema de drenaje, todo esculpido a mano en la montaña. La evidencia arqueológica data sus primeras capas alrededor del año 1000 a.C., lo que la sitúa en la misma época que los primeros reinos de la Edad del Hierro de Anatolia y Mesopotamia. En su apogeo, entre el siglo VI a.C. y el siglo I después de Cristo, Uplistike funcionó como una importante ciudad-estado pagana y centro comercial a lo largo de la ruta de la seda que conectaba el Mar Negro con Persia. Su arquitectura refleja este doble propósito. Combina viviendas funcionales con espacios rituales monumentales. La planta alta de la ciudad, accesible a través de sinuosas calles excavadas en la roca, alberga más de 700 cuevas y cámaras dispuestas en terrazas que descienden en cascada por el acantilado. Cada una fue tallada con sorprendente precisión en la suave arenisca y en ocasiones presenta columnas, bancos y techos abovedados. En el centro de la ciudad se alza el Salón de la Reina Tamar, la cámara más grande e impresionante de todas, con casi 9 metros de ancho y 20 metros de largo. Sus altos arcos y nichos laterales recuerdan a las basílicas primitivas, pero originalmente era un templo pagano dedicado a la diosa del sol. Posteriormente, durante la cristianización de Georgia en el siglo IV después de Cristo, muchos de estos santuarios se convirtieron en iglesias. En los siglos IX y X se construyó una basílica de piedra de 3 naves en el punto más alto del complejo, aún visible hoy en día, que simboliza la transición de la ciudad del culto precristiano al cristianismo ortodoxo. Uno de los logros más impresionantes de Uplistike es su sistema de agua y ventilación. Los estrechos canales excavados en la roca transportaban agua de manantial a viviendas y zonas públicas, mientras que los pozos verticales permitían la circulación del aire incluso en las cámaras más profundas. La ciudad también contaba con fosos de almacenamiento, lagares y hornos, lo que indicaba que podía albergar a una gran población de forma independiente durante largos periodos. Durante su apogeo, Uplistike probablemente albergó hasta 20.000 habitantes, incluyendo sacerdotes, comerciantes y artesanos. Su posición estratégica en la ruta de la seda la convertía en un punto de paso ideal para las caravanas que se desplazaban entre Europa y Asia. El trazado de la ciudad sugiere una planificación urbana deliberada. Las vías principales, excavadas en la roca, conectaban edificios administrativos, residencias nobles y templos. Algunas calles estaban flanqueadas por canales para el drenaje, mientras que otras se abrían a plazas que podrían haber sido utilizadas para el comercio o las ceremonias. La combinación de orden arquitectónico y orografía natural confiere a Uplistike una atmósfera laberíntica. Cada nivel revela un aspecto diferente de la vida cotidiana, desde viviendas particulares hasta amplios salones para reuniones rituales. El declive de Uplistike comenzó en el siglo XIII, tras repetidas invasiones mongolas y el auge de bastiones cristianos cercanos como Gori. Para el siglo XIV, la ciudad estaba prácticamente abandonada. Sin embargo, incluso en ruinas, conserva una profunda sensación de escala e ingenio. Los visitantes que recorren sus soleadas cámaras aún pueden apreciar las marcas de cincel dejadas por antiguos canteros, y la acústica de los grandes salones se mantiene casi afinada para la voz y el canto. El carácter híbrido del sitio, en parte ciudad, en parte templo, en parte fortaleza, lo hace único entre los asentamientos antiguos. A diferencia de otras ciudades rupestres como Derinkuyu en Capadocia, Uplistike no se construyó bajo tierra para ocultarse o refugiarse. Fue excavada abiertamente en la ladera del acantilado, como expresión permanente y monumental de poder y fe. Refleja una forma temprana de arquitectura monumental excavada en la roca que prefigura maravillas posteriores como Petra en Jordania y Lalibela en Etiopía. Las excavaciones han revelado artefactos que incluyen joyas de oro, cerámica, herramientas de bronce e iconos religiosos, lo que confirma que Uplistike fue un centro tanto espiritual como económico.
Su mezcla de estilo georgiano local con influencias de la arquitectura persa y helenística sugiere un profundo intercambio cultural. Los académicos observan similitudes entre las salas con columnas de Uplístique y los templos de Anatolia y Uruarto, lo que refuerza la idea de que fue una encrucijada entre Oriente y Occidente mucho antes de la era clásica. Hoy en día, Uplístique se erige como uno de los monumentos arqueológicos más importantes de Georgia y candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde arriba, su panal de cuevas se asemeja a un laberinto de piedra moldeado por el tiempo. Desde dentro, se siente como un fósil viviente de la civilización humana. Mientras la luz del sol se filtra a través de sus arcos tallados y el viento resuena en sus pasillos vacíos, se percibe que Uplístique era más que una simple ciudad. Era un puente entre la tierra y el cielo, entre los dioses paganos de piedra y los cielos cristianos que finalmente los reemplazaron. Perdura como un recordatorio eterno de que, incluso en las primeras épocas de la civilización, los humanos eran capaces de transformar montañas en ciudades y la roca bruta en arte sagrado.